invito a que abramos la preciosa palabra de Dios en la epístola a los Hebreos. Con la ayuda del Señor retomamos una vez más nuestro estudio de Hebreos. Lo habíamos dejado en pausa, ¿verdad?, por las actividades de final de año. Y retomamos hoy con la gracia de Dios nuestro estudio. Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13. Daremos lectura a estos 3 versículos. Allí en casa donde se encuentra o en el lugar donde esté, puede tomar su Biblia o su aplicación en el teléfono. Si no lo tiene, lo vamos a mostrar en pantalla y reverentemente vamos a dar lectura a la santa palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 11 al 13, dice así la santa palabra de nuestro Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Que así sea, queridos hermanos. Que así sea en esta mañana, que podamos ser expuestos y transformados por la palabra de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. A manera de introducción, hermanos, quisiera recordarle un evento ocurrido en agosto del año 2015, tal vez alguno de ustedes lo pueda recordar. Se hizo noticia en aquel tiempo una multa muy peculiar y rarísima, cursada por Carabineros de Chile a un usuario del metro de Santiago. Fue multado nada más y nada menos que por sacar una foto común y corriente dentro de las instalaciones del metro. Rarísimo, ¿verdad? Y es que en el decreto 910, que estableció el reglamento para el transporte y tránsito de personas dentro de la red del metro, estamos hablando de 1975, se indica en el artículo 21, en el inciso número 11, que se prohíbe a toda persona tomar fotografías, vistas fotográficas, cinematográficas o televisivas de cualquier instalación, ya sea fija o móvil, dentro de los recintos de la red de metro sin una autorización escrita de la Dirección General del Metro. Así que esto fue rarísimo, estamos hablando de 1975. Esta multa fue un caso excepcional. Al año se toman, no sé el número, pero imaginándome miles o tal vez millones de fotografías dentro de la red de metro y nadie es multado por esta antigua ley. Esta ley viene siendo un ejemplo de lo que se conoce, hermanos, como letra muerta. Una letra muerta es una ley, un pacto, un tratado que ya no está vigente, no se cumple, pero aún así técnicamente no se ha derogado. Pero no está vigente, no se cumple. Una letra muerta. Pues bien, muchos hoy en día tienen tal concepto de la Santa Biblia. Es un libro, dicen ellos, anticuado, con mandamientos y prohibiciones que ya están obsoletas. Es letra muerta, ya no aplica para el día de hoy. Pero nuestro texto que hemos venido estudiando, si puede hacer memoria, dado que hicimos una pausa en la exposición de Hebreos, nuestro texto nos ha venido mostrando que la voz de Dios fue vigente en los días de Moisés en el desierto. Siglos después, en los días del reinado de David, sigue siendo vigente. Por eso él escribe en el Salmo diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación en el desierto. Le llama hoy. Transcurren cerca de 1000 años, poco más de 1000 años, desde el reinado de David, y el autor de Hebreos toma este mismo suceso ocurrido en el desierto, citado cerca de 500 años más tarde por David, y nuevamente de forma atemporal escribe a sus lectores diciéndole las mismas palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Hermanos, y por si esta vigencia no queda clara, más encima añade
el autor en el versículo 12 diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, como la ley que citábamos, ¿verdad? No es letra muerta, es viva, es atemporal. Y es por esta razón, hermanos, que con un sentido de urgencia el autor nos dice esta mañana, en la mañana de hoy, procuremos, o como lo traduce la Biblia de las Américas, esforcémonos por entrar en ese reposo. De allí, queridos hermanos, el título del sermón de esta mañana, esfuérzate en reposar. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero lo vamos a analizar de inmediato. Esfuérzate en reposar. Y permítame conducir sus pensamientos hacia este tema en esta mañana a través de solo dos puntos muy simples. El primero de ellos es la exhortación del autor a esforzarse y el segundo punto es la razón para esforzarse. Así que permítame proceder con el primer punto, la exhortación a esforzarse. Nuestro texto nos dice en el versículo 11, vaya conmigo al versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Como habíamos ya dicho, la Biblia de las Américas lo cita como, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Otra versión nos dice, apresurémonos por entrar en aquel reposo. Estas dos ideas son correctas, tanto de esforzarse como de apresurarse. Literalmente, la palabra griega que se usa allí es esforzarse, esa es la palabra literal. A esta altura, hermanos, del capítulo 4 que estamos estudiando, que si usted recordará, lo que estamos abordando es una advertencia solemne que el autor nos está haciendo para que temamos y entremos al reposo de Dios, como lo dice el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dentro de esta amonestación, hermanos, a esta altura de esta advertencia solemne que el autor nos viene dando, adquiere ahora un aspecto de exhortación, un llamado a esforzarse, a prestar atención. Técnicamente hablando, el modo verbal utilizado aquí por el autor equivale a apresurarse. De allí que una de las versiones mencionadas lo traduce con el mismo término que aparece también en otras porciones de la Biblia como apresurémonos pues a entrar en aquel reposo. Esta misma palabra, hermanos, aparece en otras partes de la Biblia, como por ejemplo en Efesios 4:3, cuando dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y es originalmente la misma palabra. También en otras porciones del Nuevo Testamento se traduce como procurar con diligencia, como por ejemplo cuando Pablo le exhorta a su hijo Timoteo diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es la misma palabra que aparece acá traducida como procuremos o esforcémonos o procuremos con diligencia, con rapidez. El apóstol Pedro ocupa la misma palabra en 2 de Pedro 3:14 cuando dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Este apremio, este apuro, esta diligencia, hermanos, se ve aún más reforzada. Si recordamos el capítulo 4, como lo hemos estado estudiando, y cuántas veces se repite el llamado al oír hoy la voz de Dios. Este repetitivo llamado a oír hoy la voz de Dios, o en tanto que se dice hoy, no es para mañana, es para hoy, es un llamado urgente. Entonces, hermanos, tanto en este texto como en los textos citados de Efesios, Timoteo o Pedro, la idea central es de atención, de prestar atención y de actuar con rapidez, de forma presente en tanto que se dice hoy. De manera que podríamos hacer un ejercicio y parafrasear este texto y esta enseñanza como esforcémonos, poniendo todo nuestro empeño de manera apresurada en tanto que se dice hoy. Eso es lo que el autor está comunicando, hermanos. No es un esforcémonos de forma lenta, en un plan a largo plazo, y vamos de a poquito haciendo cosas, tomémoslo con calma, de ninguna manera. He hecho este esfuerzo de analizar esta palabra para que podamos entender la fuerza con la que el autor está exhortando a sus lectores originales, a los hebreos. Y por
por extensión a nosotros el día de hoy. Lo que el autor está comunicando es un acto urgente y que involucra poner todo nuestro empeño. Procuremos, esforcémonos, pongamos todo nuestro empeño de forma apresurada en tanto que se dice hoy. Se requiere aquí entonces atención y diligencia, hermanos, para entrar y para mantenerse en el reposo de Dios. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que debemos procurar con tanto empeño y con tanta urgencia? Es necesario ahora poner esta palabra en un contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos procurar con tanto empeño y con tanta urgencia? Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. La palabra reposo tiene distintas formas de escribirse en el griego. La palabra que el autor ocupa aquí es katapauo. Katapauo es una palabra compuesta de kata, bajo en el sentido intensivo, y pau, que significa dejar o poner fin. De modo que, dicho en español, es un reposo absoluto. Es como cuando el médico lo manda a usted a la casa después de una cirugía y le dice reposo absoluto. Usted tiene que estar en cama y no moverse. El desayuno, el almuerzo y la once se lo llevan a la cama. Usted está en reposo absoluto. Esa es la idea de acá. O, si me permite usar otra ilustración, es como el cese definitivo del trabajo de una persona que se jubila y no el cese momentáneo de una persona trabajadora que se toma un día libre. ¿Me entiende? Ambos descansan, tanto el que jubila como el que se toma un día libre, pero el que jubila tiene un cese definitivo de sus actividades. Es esa la idea que está aquí en la palabra reposo, en el griego que ocupa el autor katapauo. Esa es la idea. De manera, hermanos, de manera que, dado el análisis de estas dos palabras, procurar y reposar, usted ya estará percibiendo, eso espero, cierta tensión entre los términos estudiados. ¿O no es así? Hay una aparente contradicción. Hay una aparente contradicción acá. Por un lado se nos llama a descansar de las obras y por otro lado se nos llama a esforzarnos para entrar, lo cual es una obra. El autor, hermanos, tenemos que tener cuidado entonces al interpretar aquí bien, el autor ha venido insistiendo en el reposo de Dios, con declaraciones tan enfáticas como la del versículo 3, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios. O el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo es que ahora entonces nos exhorta a esforzarnos? Lo cual, como dijimos, es una obra. Para responder esta pregunta, hermanos, es necesario atender al contexto. No podríamos teorizar, podríamos hacerlo, pero lo más correcto es atenernos al contexto de la Escritura. Versículo 11, sigamos analizando el versículo, nos dice, procuremos pues, o esforcémonos pues, por entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿A qué ejemplo de desobediencia se está refiriendo el autor? Aquellos que nos vienen siguiendo en la serie de Hebreos, ¿cierto? Espero que ya tengan la respuesta. A los que nos sintonizan recién, se está refiriendo a los desobedientes de la primera generación del Éxodo. Los que salieron del Éxodo y estuvieron en el desierto por 40 años, esa primera generación fue una generación incrédula y desobediente. A ese ejemplo de desobediencia el autor está citando. Lo hemos visto con mayor detención en los sermones anteriores, pero permítame mencionar unas cuantas cosas más. Se refiere a entonces, a esta generación, a estos 600.000 hombres de guerra que salieron de Egipto, yendo por el desierto rumbo a Canaán. Y estaban ahí entre Egipto y Canaán, en el desierto. Ni volvían a Egipto ni entraban a Canaán, ahí estaban, aunque ganas de volver a Egipto tenían muchas. Y ellos continuamente desobedecían, continuamente no le creían a Dios, dudaron de Dios y tentaron a Dios muchas veces, más de 10 veces. Y el caso último fue el evento de Cades Barnea, cuando los 12 espías volvieron para entregar su informe.
Volvieron para entregar su informe y usted recordará cómo fue ese evento. Vuelven los hombres, ¿cierto? Y le dicen, efectivamente la tierra es maravillosa, produce mucho fruto, es tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes en la tierra, ciudades fortificadas, pueblos numerosos, además entrenados para la guerra, tienen elementos avanzados de guerra, es imposible entrar a la tierra. Y desanimaron al pueblo y todos dijeron, Moisés, nos has traído para matarnos, Dios nos trajo para matarnos al desierto, lo mejor que podemos hacer es nombrar un capitán y que volvamos de vuelta a Egipto. A ese evento se refiere, pero hay aquí algo importante. Números capítulo 13, versículo 30 nos dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, note, subamos, ahí hay una obra, subamos luego, una obra apresurada, como nuestro texto nos está diciendo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Esto fue lo que dijo Caleb. Era un sinsentido. Después del informe que habían dado, era imposible tomar la tierra, pero Caleb era un hombre de fe. Y note lo que Dios dice de Caleb. Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, dice el Señor, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. El otro espía que habló positivamente fue Josué. Y vemos lo que Dios le dice a Josué. Si vamos a Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, son textos muy conocidos. Allí Dios le dice a Josué, cuando entró en la tierra prometida, le dice, en la tierra del reposo, le dice, esfuérzate y sé valiente. Nota cómo nuevamente vemos este mandamiento, pese a que Dios los introdujo en la tierra prometida, pese a que Dios era el que estaba cumpliendo la promesa, pese a que Dios fue el que abrió las aguas del Jordán para que pasara el pueblo como en seco. Dios era el que hacía esto, pero él llama a Josué y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Y el versículo 9 es fundamental. Allí Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nota cómo es Dios quien está con él, cómo es Dios quien hace las cosas, y este esfuerzo que se exige de Josué es un esfuerzo de fe. Si avanzamos un poco más, recordemos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya habían tomado posesión de la tierra antes de cruzar el Jordán. Se quedaron al lado antes, y sus familias, por tanto, ya estaban en reposo. Y Josué les dice a estos hombres, más vosotros, todos los valientes y fuertes de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta que Jehová les haya dado el reposo. Nota cómo el reposo estaba ligado a un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente hasta que Jehová haya dado el reposo. Hay un esfuerzo no como una obra meritoria. Y aquí la respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado, porque nos estaba llamando a reposar de nuestras obras, el texto, para entrar en el reposo, pero antes de eso nos dice que debemos esforzarnos. ¿Cómo es que reconciliamos esto? La verdad es que no hay que reconciliarlos, porque, hermanos, el esfuerzo al que el texto nos está llamando no es una obra meritoria, es decir, esforcémonos para ganarnos el favor de Dios, sino que es un esfuerzo como un acto de fe. Note, por favor, los llamados a esforzarse al pueblo de Dios. El informe de los espías era real. No era una mentira. Efectivamente, hermanos, había gigantes en la tierra de Canaán en ese tiempo. Efectivamente, las ciudades eran fortificadas. Usted recordará Jericó. Era imposible de conquistar. Los pueblos de verdad eran fuertes y aguerridos. Esforzarse por pelear era un suicidio.
El pueblo de Israel no podía conquistar la tierra de Canaán humanamente. Era imposible. El informe que dieron los espías era un informe real. Humanamente hablando, se analizaba la situación y de verdad la mejor alternativa era volver a Egipto. Pero Dios había hablado y había prometido darles la tierra. Les había prometido lo imposible. Así que el llamado de Josué y de Caleb a esforzarse no era para nada un acto meritorio, eso sería una locura. El llamado de Josué y de Caleb a esforzarse era un acto de fe. Ellos habían creído la voz de Dios. Ellos veían lo imposible que era conquistar la tierra de Canaán, pero también veían lo omnipotente que era Dios, y Dios había hablado y ellos habían creído. Esa es la diferencia con el resto de la nación. La demás nación simplemente juzgó las cosas con sus ojos, las juzgó de manera humana y no le creyó a Dios. De modo que este llamado a esforzarse, hermanos, no es una obra meritoria, es un paso de fe, es un acto de fe, porque humanamente la campaña militar era imposible. Es en ese sentido, es en un esfuerzo como acto de fe que el autor nos llama en esta mañana a que procuremos, a que nos esforcemos en un acto de fe a entrar en el reposo de Dios. ¿Nota entonces cómo no se contradicen aquí los términos? Ambas cosas, esforzarse y entrar en el reposo, ambas son un acto de fe y un acto de gracia dado por Dios. Si quisiéramos buscar un equivalente en los evangelios, lo podríamos encontrar en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, un texto sumamente conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí tenemos el reposo. Pero note lo que dice enseguida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios promete descanso. Jesús promete descanso, al mismo tiempo que manda a llevar su yugo. Pareciera contradictorio, pero ya lo hemos analizado. No es una contradicción. No hay aquí una paradoja divina, una paradoja bíblica. Podemos descansar solamente si llevamos el yugo del Señor. Podemos entrar en el reposo y descansar de nuestras obras solamente si nos esforzamos como un acto de fe, o como dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De modo que no tenemos contradicción, al contrario, esto refuerza la idea de que el Evangelio, la justificación y la perseverancia es únicamente por la fe en la persona de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y daré descanso a vuestras almas. Como lo expresa el autor de Hebreos en esta mañana, procuremos, esforcémonos pues en entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los que cayeron se refieren a aquellos que cayeron muertos en el desierto. Esos 600.000 cadáveres que durante esos 40 años cayeron en el desierto por causa de la incredulidad, de allí debemos tomar ejemplo. Procuremos pues, esforcémonos pues en entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, versículo 12, y aquí la razón, nuestro segundo punto en nuestra meditación de esta mañana. Hemos visto la exhortación a esforzarnos por entrar al reposo. Analicemos un poco más profundamente las razones que el autor nos da para esto. La primera es para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Hay un porqué interesantísimo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, normalmente citamos este texto porque es un texto muy conocido. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce este texto.
El versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un texto sumamente conocido y muchas veces lo tomamos como muy precioso y lo es. Pero en el contexto, además de ser preciosísimo, está siendo utilizado por el autor como una advertencia. Esforcémonos para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva. Es una advertencia solemne que el autor le está dando. Ese es el énfasis principal que tiene dentro del contexto. Podríamos usar este texto para hacer un sermón temático, ¿verdad?, acerca de bibliología y analizar qué es la palabra de Dios. No sería muy apropiado hacerlo. Lo más apropiado es tomar este texto e interpretarlo y aplicarlo en su contexto. Está siendo utilizado por el autor de Hebreos para amonestar a sus lectores. Resulta que los israelitas del tiempo de Moisés no tomaron en cuenta la palabra de Dios y no quedaron impunes. Cayeron en el desierto los 600.000, con la excepción de Josué y Caleb. De modo que el autor está tomando la palabra de Dios, tan santa, sagrada y solemne, para advertir a sus oyentes. Debemos apresurarnos, esforzarnos de forma apresurada por entrar en este reposo, no sea que alguno caiga, como cayeron muertos los 600.000 que salieron en la primera generación de Egipto. Porque la palabra que Dios ha hablado es viva. Como lo decíamos en la introducción, no es letra muerta. En la introducción usábamos esta historia, ¿verdad?, de que hay una ley que prohíbe sacar fotos en el metro, pero todo el mundo lo hace y lo hace impunemente. No así con la palabra de Dios. No podemos ignorar la palabra de Dios, ignorar la voz de Dios y salir impunes. Debemos, al contrario, apresurarnos por oír su voz, prestar atención, obedecer y entrar en el reposo de Dios para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia que conduce a consecuencias muy fatales. Lo primero es una pérdida de comunión con Dios. Y lo segundo fue una muerte física para los israelitas originales. Usted pensará, eso es para el Antiguo Testamento. La verdad que no. En el Nuevo Testamento leemos en Hechos 5 la muerte súbita de Ananías y Zafira. Leemos también en Corintios que muchos de los corintios irreverentes y divisores también habían fallecido como una medida disciplinaria de Dios. Hermanos, la advertencia de Dios es real, es solemne. No podemos salir impunes si ignoramos su advertencia, porque la palabra de Dios está viva, está operante. Dios nos ayuda a esto, hermanos. Si usted se fija bien, comienzan a aparecer varias palabras. El autor aquí hace un esfuerzo por sacar a la luz las cualidades de la palabra de Dios. Y las usa como razones para que los creyentes hebreos se tomen en serio esta advertencia. Recordemos que los creyentes hebreos estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo, a abandonar la fe, a desligarse de Cristo para volver al judaísmo, para volver a otra cosa distinta al evangelio. El autor los anima a no hacer eso, a esforzarse por entrar en el reposo, y la razón que le da es la gloriosa palabra de Dios y la describe como viva. La primera razón es la vitalidad de la palabra. De la misma forma que cuando Dios sopló sobre los elementos inanimados en la creación del hombre para darle vida, el soplo de Dios en el escrito original le confiere vida, puesto que esta palabra es soplada por Dios, es insuflada por Dios, inspirada por Dios. Por lo tanto, tiene capacidad operativa. La Biblia, hermanos, es por lo tanto un escrito vital que produce vida. Podrán existir muchos libros buenos, y dependiendo cómo esté la moda y los tiempos, salir muchos libros de acuerdo a los contextos, libros nuevos, con nuevas ideas, etcétera. Pero la Biblia sigue siendo vital, no pasa a ser letra muerta por ser antigua, al contrario, es atemporal y está viva, es un escrito vital y produce efectos de vida.
Es por esta razón que se le exhorta en otras porciones al creyente a permanecer asido a la palabra de vida. Según Pedro, la palabra es viva y permanece para siempre. Esto comporta que la escritura es atemporal, porque es la palabra eterna que se oye en cualquier momento de la temporalidad humana, mientras que ella misma sigue siendo el eterno presente del mensaje de Dios. Para nosotros, en nuestra línea temporal, podemos dividirlo en pasado, presente y futuro, pero la palabra es un eterno presente, es atemporal, está viva y no es letra muerta. No solo eso, también es eficaz, porque puede haber una ley que esté viva, que no sea letra muerta, pero que no sea muy eficaz. Por ejemplo, permítame la siguiente ilustración. Tal vez más de alguno se va a sentir identificado. ¿Cuántos de ustedes se han pasado un semáforo en rojo después de las 12 de la noche? Es un delito pasarse el semáforo en rojo, pero después de las 12 de la noche, cuando no hay autos en la calle y Carabineros no está controlando, ¿para qué esperar un rojo? La verdad que muchos de nosotros nos hemos pasado un rojo después de las 12 de la noche, ¿verdad? Pese a que la ley está viva, la ley que prohíbe eso está viva. Sin embargo, a esa hora pareciera que pierde eficacia. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios no solo es viva, la palabra de Dios además es eficaz, produce algo. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada. Uno dirá, pero es que hay mucha gente que escucha la palabra y no responde. Pareciera que en ellos no es eficaz. Sí, también es eficaz en ellos. Cuando la palabra no produce vida, escúcheme bien, produce juicio. ¿Podríamos decir que la promesa de Dios de introducir a Israel en Canaán fue ineficaz? No, fue eficaz. Efectivamente, la segunda generación entró a la tierra prometida con Josué y Caleb, y efectivamente la primera generación murió en el desierto como Dios dijo que morirían por causa de su incredulidad. En ambos casos la palabra fue eficaz y no volvió vacía. De modo que la palabra de Dios, hermanos, no solo salva, consuela, alimenta, sana, también es una herramienta de juicio y de ejecución. Y es en este último sentido en el que el autor de Hebreos utiliza estas cualidades de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si lo descontextualizamos, si sacamos solamente el versículo 12 para analizarlo, probablemente hagamos énfasis solamente en las cualidades positivas de la vitalidad y de la eficacia y la eficiencia de la palabra. Pero leído en su contexto, el autor está haciendo un énfasis en el elemento de juicio y ejecución que trae consigo la palabra. Procuremos entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Y esa palabra eficaz fue un juicio y una ejecución para los incrédulos de Israel. Y lo será también para todos aquellos que abandonen la fe en Cristo para abrazar ya sea el judaísmo o cualquier otra teología o cualquier otra cosa distinta al Evangelio. De modo que, hermanos, temamos, procuremos, apresurémonos, esforcémonos a entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra que Dios ha hablado está viva y es eficaz. No vamos a escapar de ella, hermanos. La palabra es eficaz, no vuelve vacía. Va a producir vida en usted o va a producir juicio en usted. Una de las dos. No hay una tercera opción. Así que estas palabras deben animarnos, deben removernos, deben traernos a la autoexaminación, deben traernos al arrepentimiento y deben provocar en nosotros una sensación de diligencia, de apresurarnos a entrar en el reposo de Dios, porque es lo que el texto nos está mandando y estas son las razones que nos están dando, la razón de esforzarse, de allí el título del segundo punto, la razón de esforzarse, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la tercera característica que el autor de Hebreos nos da. Cortante. Más cortante que.
O sea, podemos imaginarnos el elemento más cortante que existe. Podrá usted imaginarse un bisturí, podrá imaginarse el borde del gilet, podrá imaginarse muchas cosas. En este caso, el elemento que tiene el autor es una espada, y dice, más cortante que toda espada de dos filos. La frase dos filos literalmente significa dos bocas, es decir, una palabra de vida y una palabra de condenación, de manera que actúa en todas direcciones. Esta espada de dos filos tiene dos filos bien aguzados que pueden cortar a diestra y a siniestra, a derecha y a izquierda. Tiene entonces, como su original lo dice, dos bocas, una palabra de alabanza para las ovejas que están a su derecha y una palabra de reproche para las cabras que están a su izquierda. Y esta espada, hermanos, es un emblema. Por alguna razón el autor la ocupa. La ocupa en el sentido de un emblema de alguien que posee autoridad para juzgar y ejecutar además la sentencia judicial. Es Dios quien de su boca sale esta espada afilada. Y esta espada es más cortante que toda espada de dos filos. Corta a diestra y a siniestra. Es como decíamos en la ilustración, es como el bisturí de un cirujano que corta para sanar, ¿verdad? El cirujano normalmente utiliza su bisturí o un electrobisturí en este tiempo para cortar una parte que nos está dando problemas. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha padecido de piedras en la vesícula, una colelitiasis, y tienen que sacarle la vesícula, el cirujano usa, ¿cierto?, hábilmente el bisturí para extraer la vesícula y para sanarlo. Nota entonces como, por un lado, la palabra de Dios tiene el poder de cortar para sanar, pero al mismo tiempo es una espada para defensa personal. La palabra espada que se usa acá es la espada corta, es una espada que se usaba para defensa personal, es más bien una daga, una especie de daga. Todas estas características de la palabra de Dios son para advertir a los lectores originales y también a los lectores y oyentes actuales, a usted, a mí. Hermanos, ¿cuánta importancia le estamos dando a la palabra? Los israelitas no le dieron importancia a la voz de Dios. Dios había prometido, los introduciré en la tierra. Ellos ignoraron por completo la voz de Dios y dijeron, no, la cosa está muy difícil, volvamos a Egipto. Y por ello perecieron. Desecharon la voz de Dios. En los tiempos de David ocurrió lo mismo. David tiene que hacer un llamado a su generación a oír hoy la voz de Dios. Y en el tiempo de los hebreos ocurrió lo mismo. Los hebreos estaban siendo movidos a no oír la voz del Hijo. En estos postreros días, dice el autor, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y los hebreos estaban siendo tentados a dejar de oír la voz del Hijo para volver al judaísmo. Hermanos, en estos tiempos, si bien no luchamos contra el judaísmo, también se deja de lado la voz de Dios. La Biblia, tristemente, ha desaparecido de muchos púlpitos. Predican mensajes superficiales, sencillos, con cosas generales, no analizan la Escritura, la Biblia ha desaparecido o simplemente la reemplazan por otros actos, por más música, por obras teatrales, etc. Ha desaparecido también la Biblia de los cultos familiares. Ya no se le da la misma importancia de antes. Muchas Biblias están allí llenas de polvo. Pueden, como decía Spurgeon, puedes escribir sobre el polvo de la Biblia la palabra condenación. La has tenido allí todo el tiempo y la has desechado. Y el que desecha la palabra de Dios es desechado a la vez por Dios. Algunos la usan solo los domingos y luego la guardan. Incluso otros la dejan en el templo hasta el próximo domingo porque solo la usan en el templo los domingos. Este desprecio a la palabra de Dios trae pérdida de comunión con Dios. Hermanos, si me permite usar una ilustración, tan solo imagine, a manera ilustrativa, a una esposa que dice amar a su esposo, pero habla con él solo los domingos en la mañana. Y ojalá un ratito muy cortito, ojalá no más de 30 minutos, porque si no aburre. ¿Le ha pasado eso? Que ojalá el sermón sea cortito, porque si no el predicador aburre. ¿Se imagina usted una esposa que habla con su esposo solo una vez a la semana, 30 minutos los domingos en la mañana? ¿Tendrá esperanza un matrimonio así?
Un matrimonio así está condenado al fracaso. Y de la misma forma, un cristiano que habla con Dios y escucha la voz de su novio, de Cristo, el novio de la iglesia, solo una vez a la semana, 30 minutos, el domingo en la mañana, está condenado a ser uno más de los que caen en el desierto. De allí la advertencia del autor: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, es por causa de la palabra de Dios. Dios nos ayuda entonces. Este olvido, hermanos, y menosprecio de la palabra trae consecuencias lamentables en la vida de los creyentes que dejan de ser bienaventurados para pasar a ser infelices. Cuán dulce me son tus palabras, decía el salmista. Pero parece que a muchos no les gusta lo dulce de la palabra. Dios nos ayude. Así que les quiero animar en esta mañana. A mis hermanos que son de Ibe Osorno, les quiero animar a que aprovechemos al máximo el plan de lectura que tenemos como iglesia local y sacar el máximo provecho a los estudios panorámicos que hacemos libro por libro los martes. Y también a la serie de los salmos del culto de oración con su correspondiente versículo de memoria. Esta ayuda que la iglesia local otorga, saquémosle el máximo provecho. Además de eso, tengamos nosotros un tiempo innegociable, hermanos, de lectura bíblica. Necesitamos dar tiempo innegociable a oír la voz de Dios, a prestarle atención a la voz de Dios para poder obedecer la voz de Dios y entrar y permanecer en el reposo de Dios. Es por causa de la palabra. La vitalidad, la eficacia y la capacidad cortante de la palabra nos ayudan a esforzarnos para entrar y permanecer en el reposo de Dios, como nos exhorta la palabra esta mañana. Además, el texto dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Tiene capacidad penetrante. Quiere decir esto que la palabra de Dios alcanza lo más íntimo y secreto del ser. Usted podrá tener secretos que nadie sabe, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, y llevarse esos secretos a la tumba. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y descubre ese secreto. El autor aquí lo que hace es estar acumulando términos en un esfuerzo retórico para expresar la naturaleza del hombre en todas sus partes. El punto aquí entonces, hermanos, no es tanto el análisis de la composición humana. Alguno podrá, permítame expresarme bien, alguno podrá tomar esto y decir, bueno, aquí el autor está hablando un poco de antropología y que el ser humano se divide en alma, en espíritu, en coyunturas, en tuétanos. No es esa la intención. La intención es la palabra de Dios alcanza todas las esferas del ser humano. Ese es el punto. El punto no es el análisis de la composición humana, sino que la palabra escudriña el corazón de una manera detallada, que es como una espada afilada que divide incluso lo que es virtualmente indivisible, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Tan penetrante es la palabra de Dios que puede hacer esto que es virtualmente imposible. Donde nadie puede llegar, Dios llega y lo hace por medio de su palabra. Temamos pues a la palabra, hermanos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es otra de las cualidades, la capacidad de discernir de la palabra de Dios. El griego utilizado es críticos, una palabra conocida por todos, ¿cierto? Normalmente en español y en nuestro contexto actual usamos la palabra crítico como algo negativo, pero aquí es puesto como algo positivo. La palabra de Dios es críticos, es capaz de discernir. Críticos es la habilidad y la capacidad y el arte de juzgar las cosas. La palabra de Dios entonces, hermanos, critica los pensamientos y las intenciones, revelando la verdadera naturaleza de las motivaciones, algo tan interior, oculto, que no podemos nosotros juzgar, pero la palabra sí lo juzga. Tiene la capacidad de censurar la conducta de las personas. Notemos como ejemplo bíblico la intención de David, por ejemplo, de trasladar el arca. Recordemos que en los tiempos de los jueces, ya terminando los tiempos de los jueces, con el penúltimo juez, Elí,
el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y Dios castigó a los filisteos a través del arca, así que los filisteos devuelven el arca a Israel en una carreta de bueyes. Y resulta que más tarde David, queriendo traer el arca a Jerusalén, lo hace a la manera de los filisteos. Y en una carreta de bueyes pone el arca y la traslada. Y usted recordará que mientras iban los bueyes en cierto lugar, tropiezan por lo irregular del camino y el arca casi se cae, y Usa extiende su mano para sujetar el arca y Dios liquida, fulmina inmediatamente a Usa. Pues bien, nada de eso hubiese pasado si David hubiese hecho las cosas conforme a la palabra de Dios. Él tenía la motivación de traer el arca, parecía correcto, pero dentro de las motivaciones estaba hacerlo a su manera. Y allí el pecado. Pecó David, pecaron los sacerdotes que sabían que no debía trasladarse el arca de esa manera. Por algo el arca tenía argollas y habían ciertas varas sobre las cuales que había que introducir en las argollas y debía ser cargada por levitas en hombro. Esa era la forma dada por Dios en la ley. Sin embargo, David lo hace de otra manera, ignora la palabra de Dios, lo hace a su forma y vemos ese lamentable desenlace. De manera que usted podrá, hermanos en el Señor, tener hoy día o creer que tienen buenas motivaciones. Traer el arca, trasladarla a un lugar correcto parecía buena idea. El problema es que él lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. Y la manera de Dios está establecida en la Escritura. Y un día esta Escritura nos va a juzgar. Y va a juzgar tanto nuestras formas como nuestras motivaciones. Dios nos ayuda entonces. ¿Cuál es tu motivación? ¿Servir a Dios, pero a tu manera? ¿O servir a Dios y someter y llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo, cuya ley está establecida en la Santa Escritura? Los pensamientos y las intenciones del corazón son discernidos no por la cultura, no por las buenas intenciones, sino por la palabra de Dios. No hubiera ocurrido nada si antes del traslado del arca al estilo filisteo, David se hubiese dado el tiempo de leer la Torá para ver lo que Dios establecía respecto al traslado del arca. Dios nos ayuda entonces que este ejemplo nos sirva. Versículo 13, para seguir avanzando. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Esta palabra además tiene entonces, dado todo lo que hemos dicho, capacidad manifestante. Archibald Thomas, analizando este texto, decía, la palabra es como el microscopio de Dios. El microscopio de Dios puede poner en evidencia el más diminuto microbio de duda y de pecado. Es precisamente lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Expone nuestra verdadera intención, esos microbios o esas cosas tan pequeñas de duda y pecado que nadie puede ver, a veces ni siquiera nosotros mismos, la palabra de Dios lo puede exponer. Ahora, la figura que hay en mente en el autor acá, la mayoría concuerda en esto, de los autores, la figura que hay en mente en el autor es la de un animal que es ofrecido en holocausto. Y usted recordará que la víctima del holocausto, como de todo sacrificio, debía ser perfecta, sin tacha, sin defecto. De modo que lo que hacía el sacerdote era abrir al animal desde el cuello hacia abajo para exponer su interior y manifestar que no había defecto interno alguno. Se podía ver externamente que no había defecto, pero se debía demostrar también que no había defecto interno. Esto lo hacía el sacerdote para que la víctima ofrecida en holocausto fuera impecable, sin defecto. Esta imagen puede parecer fuerte en el día de hoy, pero es la misma forma en la que se llama al creyente a presentarse a sí mismo, a Dios, como un sacrificio vivo, sin defecto ni externo ni interno. Dios conoce nuestros corazones. Junto con el salmista exclamemos, hermanos, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea grata delante de ti. Porque todos nosotros, dice el texto, estamos abiertos. Antes bien, todas las cosas están desnudas, es decir, el traje de hipocresía es sacado
por el poder de la palabra de Dios, saca la máscara de hipocresía, el traje de hipocresía para mostrarnos desnudos tal cual somos, y además dice abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta idea de abierta expresa lo que decíamos anteriormente, es literalmente doblar el cuello, es decir, con el cuello descubierto. Es una frase que tiene al menos 3 aplicaciones. Una de ellas era cuando dos luchadores se enfrentaban y en un momento uno tomaba del cuello al otro, de manera que quedaban cara a cara. La otra es la de la víctima que hemos mencionado del sacrificio, y la tercera es una legal, que es que el acusado, estando frente al juez, era obligado a mirar directamente a la cara del juez para oír la sentencia final, y para eso se le ponía una daga justo debajo del mentón, aquí a nivel del cuello, para levantar su mentón y que quedara mirando directamente al juez para escuchar la sentencia, de manera que quedaban cara a cara. Esa es la idea, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Nos pone como una daga en el cuello frente al juez justo, nos deja cara a cara, sin otra opción, completamente desnudos y descubiertos a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Y ese aquel a quien tendremos que dar cuenta es Cristo. Es aquel que le dijo a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, sino que Jehová mira el corazón. Es aquel que Juan describe en la isla de Patmos como aquel que tenía ojos de fuego, que todo lo traspasan. Ante la mirada de aquel estaremos desnudos y abiertos para ser juzgados por la palabra de Dios. Por todas estas razones, el autor nos exhorta en esta mañana a procurar, a esforzarnos con diligencia a entrar en aquel reposo. No sea que alguno caiga. No sea que alguno, en vez de recibir la bendición y la vida de la palabra de Dios, como es una espada de 2 filos, reciba el otro lado, el del juicio y la condenación, tal como ocurrió con los 600.000 hombres de guerra que salieron de Egipto. Dios nos ayuda entonces en esta mañana. Este es un llamado de atención, una advertencia solemne para no abandonar la fe, para no abandonar el reposo de Dios volviendo al judaísmo o volviendo a cualquier otra filosofía, sino que asidos de Cristo nos esforcemos en la gracia para entrar y permanecer en el reposo de Dios por medio de la fe. Dios nos ayuda, hermanos. Las escrituras entonces, si uno analiza acá, actúan como en bisturí en las manos del cirujano divino, de modo que las interioridades de uno quedan visiblemente expuestas ante sus ojos. Y en aquel día todo esto será juzgado. De modo que examinémonos hoy y arrepintámonos hoy, hermanos. La palabra de Dios es amonestadora, además, ante los ojos de Cristo. Dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Primero los Corintios 4:5. Vaya conmigo por un momento allí. Primero los Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios, o su obra será quemada, dependiendo de las motivaciones y las intenciones del corazón. De modo que no solamente basta hacer lo correcto, es necesario además hacerlo con las motivaciones correctas, puesto que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amemos entonces la palabra, hermanos. No se puede hablar de amor a Cristo y al mismo tiempo despreciar su palabra. Imagínense esa manera de ilustración. Es como si una novia dijera que ama locamente a su prometido, pero no lee jamás sus mensajes, ni sus cartas de amor, ni le responde los emoticones de amor que le envía por WhatsApp. ¿Imagina eso usted? Una novia que dice estar locamente enamorada de su novio, pero jamás le presta atención a lo que el novio le escribe.
no lee sus cartas de amor, no lee sus mensajes románticos. Tal cosa es una contradicción. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Guardamos su palabra? ¿O simplemente nuestra fe es un emocionalismo? Cantamos, levantamos las manos, sentimos una emoción en el corazón, pero luego llegamos a nuestra casa y hacemos lo mismo de siempre, desobedecemos la palabra de Dios, hacemos las cosas a nuestra manera hasta el próximo domingo en que otra vez cantamos, adoramos, entramos en un éxtasis. Hay otras religiones que le sirven para eso. El Evangelio no es así. El que me ama, mi palabra guardará. Así que dejemos que hoy, hermanos, su palabra nos examine para poder arrepentirnos a tiempo. En tanto que se dice hoy, exclamemos junto al salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, para que hoy sean expuestos y hoy podamos arrepentirnos y hoy nos apresuremos a entrar al reposo de Dios. Concluimos pues, hermanos, que la palabra de Dios es letra viva y es letra temible. Y por causa de ella debemos esforzarnos poniendo todo nuestro empeño en un acto de fe, en tanto que se dice hoy, para entrar al reposo de Dios. ¿Es esto lo que estás haciendo a diario? Esta, hermanos, es una exhortación urgente a esforzarse por entrar al reposo de Dios, puesto que la palabra de Dios nos juzgará. Ese es el tema central de esta porción. Es una exhortación urgente a esforzarse en un acto de fe por entrar al reposo de Dios, puesto que la palabra de Dios nos va a juzgar. Disfrutar del reposo, hermanos, de Dios exige un esfuerzo, no como obra meritoria, sino como un acto de fe en Dios y en aquello que Él ya ganó para nosotros. Y este esfuerzo viene siendo una evidencia de fe verdadera y viva, a diferencia de una fe meramente intelectual carente de esfuerzo, o sea, lo que Santiago llama una fe muerta. No hemos de pensar que este descanso del cual nos habla Hebreos implica una pasividad espiritual, que se sienta cómodamente esperando a que Dios actúe. Dios ha actuado y nosotros debemos actuar en respuesta a sus acciones. El llamado hoy es a oír y obedecer con esfuerzo y con fe la voz del Hijo de Dios, por medio de quien Dios nos ha hablado en estos postreros días. Tomar su yugo sobre nosotros y venir a Él, solamente a Él, para hallar el verdadero reposo. Por tanto, hermanos, procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, esforcémonos en entrar al reposo de Dios.